En este video estaremos considerando las respuestas del artículo número 11 para la semana del 20 al 26 de mayo 2024. Son respuestas subrayadas y explicadas de este estudio. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos una vez más. Vamos entonces a comenzar. El tema de entrada es muy interesante. No deje que las decepciones lo alejen de Jehová. La organización, el esclavo, el cuerpo gobernante, los 9 hermanos que dirigen la obra mundial están al tanto que algunos han dejado la congregación por las decepciones que han vivido adentro de la congregación. Vamos a ver entonces cómo este artículo puede ayudarnos a cuidarnos para que, sin importar lo que los demás hagan o dejen de hacer, eso no nos aparte de Jehová. Texto temático. Has perseverado por causa de mi nombre. Esto es muy importante de pensarlo. Aquí no está hablando del nombre de Jehová, está hablando de el nombre de Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesucristo el que está dirigiendo un mensaje a las 7 congregaciones. Entonces Él le dice a una de ellas que ha perseverado. ¿Qué es perseverar? Es aguantar, es mantenerse, así esté lloviendo, tronando, relampagueando, con calor, con frío, pero ahí se ha mantenido. Y dice, ¿por causa de qué? Por causa de mi nombre. No dice por causa del nombre de mi Padre o de su nombre de Él, sino dice de mi nombre. Y esto tiene sentido ya que Jesús es el cabeza de la congregación. Entonces, nosotros también podemos imitar a esa congregación y perseverar, aguantar por causa del nombre, por causa de nuestro Señor Jesucristo. También veremos en qué sentido es esto. Así que este artículo nos va a ayudar a no darnos por vencidos y seguir sirviendo a Jehová a pesar de las decepciones. Este tema, a algunos hermanos quizás no les va a gustar. Hay hermanos que viven en una burbuja y cuando se hablan de cosas como decepciones, cosas negativas que otros hermanos hacen, no mucho les gusta. Ellos viven en una burbuja y creen que estas cosas no pasan en la congregación, que es impensable y es prácticamente imposible que cosas malas como las decepciones se vivan adentro de la congregación. Bueno, no cabe duda que sus hermanos no tienen idea de lo que está pasando a su alrededor, y todavía están en una burbuja, pero en el mundo real las decepciones ocurren y esto es algo que no nos está preguntando si estamos de acuerdo o no. El hecho es que está ocurriendo y el artículo lo reconoce. Vamos a ver entonces el párrafo 1. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de ser parte de la organización de Jehová? Número 1. Formamos parte de una familia espiritual unida, como dice el Salmo 133:1. Otra respuesta, Jehová nos da guía que nos permite mantener a nuestra familia y nos da sabiduría para luchar contra los sentimientos negativos y ser felices. Ahora, alguien podría decir, oiga, ¿y entonces por qué hay algunos que van al salón del reino y no tienen familias felices y no se les ve muy felices que digamos? Bueno, existen varios factores que pueden influir significativamente en esto, pero uno está en Lucas 11:28. No es nada más de ir al salón y bautizarse y automáticamente uno ya es feliz. Uno tiene que aplicar la sabiduría. No falla la sabiduría, no falla la Biblia. Los que fallan son las personas que solo oyen lo que dice la Biblia, pero no lo aplican. Les entra en un oído y les sale en el otro oído, pero no lo aplican. Nada más son oidores de la palabra. Entonces, estos principios nos van a ayudar cuando no solo los oigamos, sino los apliquemos. Ahora, si hay una familia y en esa familia solo un miembro se está esforzando por aplicarlo y el resto no, entonces evidentemente ahí hay otras discrepancias que afectan la estabilidad de la familia. Número 2. ¿Qué
tenemos que hacer y por qué? Bueno, no rendirnos, eso es algo que no vamos a cuestionar, no es opcional, no tenemos que rendirnos, pero claro, cada hermano toma su decisión y para no rendirnos hay que hacer grandes esfuerzos. Si pensamos que nuestra vida adentro de la organización va a ser como sale en los videos donde todo es muy bonito y todos están felices todo el tiempo, no. En la vida real es otra realidad. En la vida real, algunas veces los demás hacen y dicen cosas que nos pueden ofender. Y lo peor, no son personas que están empezando en la congregación, son personas que llevan años en la congregación. De alguna manera, sacan a relucir su verdadera personalidad, su verdadera cara, y hacen y dicen cosas que pueden ofender a los demás. Y a veces son cosas que pueden ofender, que pueden lastimar a los demás. ¿Y como qué cosas? Bueno, hay quienes podrían tener un trato discriminativo, un trato grosero, con falta de consideración, falta de cortesía. Quizás aplican la ley del hielo, por ejemplo. Quizás le gritan a otros en frente de todos. Quizás les hacen sentir que nunca van a ser lo suficientemente buenos con comentarios sarcásticos. Entonces puede pasar, estas cosas lamentablemente pasan y hay una diferencia entre hacerlo porque no nos dimos cuenta por manera inintencionada y hacerlo de manera intencionada, de manera a propósito. Entonces no siempre es válida la excusa que, pues por la imperfección, hacemos cosas. No, Caín no mató a Abel por la imperfección. Los fariseos no fueron tras nuestro Señor Jesucristo porque eran imperfectos. Notamos que había maldad pura en su corazón. Entonces, esto ya no es parte de la respuesta, pero este artículo se va a centrar en 3 escenarios. Cuando un hermano nos ofende, nuevamente, a algunos este tema no les va a gustar porque dicen que esto no pasa en la congregación, que en la congregación todo es amor y paz y la verdad es que viven en una burbuja o no tienen la honradez o la honestidad para reconocer y aceptar que hay problemas, que ocurren situaciones y aquí el esclavo pues lo acepta, lo reconoce en este artículo. Y ya no es cuando alguien se imagina que lo ofendieron o que se lo toma todo personal, es cuando literalmente alguien sí lo ofendió. Hay hermanos que piensan que lo dejan pasar porque, pues como se ha dicho, que es la imperfección, entonces no lo toman así, pero vamos a ver que eso a algunos hermanos los ha afectado. Número 2, cuando el cónyuge nos decepciona. Y 3, cuando nosotros mismos estamos decepcionados de nosotros mismos. Empecemos con el primer escenario, el primer caso, cuando un hermano nos ofende. Número 3, ¿qué problema enfrentan los siervos de Jehová? Hay hermanos y hermanas que a veces perturban la paz y la unidad de la congregación. ¿Por qué? Porque a pesar de que saben que está mal lo que hacen, tratan de manera desconsiderada a los demás. A veces hasta son ancianos de congregación que lo hacen y nuevamente puede hacer que lo hagan intencionadamente o sin mala intención, pero el hecho es que están afectando. Es como alguien que pasa derramando una cubeta de pintura. Puede ser que lo hizo a propósito, puede ser que lo hizo por accidente, pero el hecho es que la derramó y esto va a causar un daño, inconvenientes o un accidente de tránsito. Puede ser que la persona lo hizo sin mala intención o lo hizo a propósito. El hecho es que causó daños. Entonces, estas cosas pasan y cuando pasan, algunos hermanos, algunas personas que están acercándose a la congregación se preguntan, ¿y de verdad esta es la que se denomina la organización de Dios? ¿De verdad ustedes
con este tipo de personas adentro, se atreven a denominarse que son el pueblo de Dios, lo mejor del mundo, lo que reemplaza a todo lo que Dios dispuso en el pasado, son ustedes con estas personas adentro. Y esto, hermanos, en otras palabras, la persona está expresando su decepción por culpa de algunos malos hermanos. Y lamentablemente, el mecanismo de defensa que utilizan es dejar de hablarles a los que los ofendieron, e incluso dejar de ir a las reuniones. Y es que si ellos se quejan o si ellos informan lo que les hicieron, lo único que les van a decir es aguántese, perdone y siga sirviendo sin quejarse. Y la otra persona entonces no se le dice nada. Normalmente estamos acostumbrados a ver esto desde la perspectiva de la persona que recibe la ofensa. Tiene que aguantarse, tiene que quedarse callada, tiene que perdonar, amar y con una gran sonrisa seguir en la congregación. Eso es lo que se le dice a la persona ofendida, pero normalmente no se le dice nada a quien está ofendiendo, al ofensor. Y esto puede tergiversarse. Alguien podría pensar entonces, la misma organización nos está dando un permiso para ofender a los demás, porque lo único que dice es que el que se siente ofendido tiene que perdonar, pero no le dice nada al que está ofendiendo. Entonces podemos agarrarnos a garrotazos todos contra todos, y los que se sientan ofendidos, lastimados, tienen que perdonar, pero no hay nada en contra de quien toma el garrotazo y le da a los demás. Bueno, ¿será realmente ese el punto? Aparentemente algunos así lo han entendido. Vamos a ver más sobre este tema. 4. ¿Qué problemas se enfrentó el apóstol Pablo? Bueno, la pregunta podría ser también, ¿qué problemas no enfrentó el apóstol Pablo? Él enfrentó toda clase de problemas, a pesar de ser un hombre muy especial, de tener el Espíritu Santo sobre él, de ser un cristiano ungido. Y no era algo imaginario, no era algo que él estaba imponiendo a los demás. Yo soy ungido y ustedes me tienen que creer y me tienen que respetar y no me tienen que cuestionar. Él tenía pruebas tangibles, pruebas legítimas de su llamamiento, y era incuestionable. Las mismas pruebas refutaban cualquier duda. Pero el punto es que, con todo y eso, y en ocasiones se pone el ejemplo de Pablo como un cristiano espiritual, él no le caía bien a todos los hermanos de la congregación. Sí, había algunos que desconfiaban de él, le tenían miedo, dice, pero hubo otros que empezaron a hablar mal de él a sus espaldas. Esto se ha llamado como chisme, como calumnia, como difamación. En algunos lugares es un delito. Pero qué ironía. Normalmente pensamos que si un hermano es espiritual, que hace las cosas bien, no digamos si es ungido, le va a caer bien a todo el mundo. Pues no. Ni nuestro Señor Jesucristo fue del agrado de todas las personas. Pero el problema no era Él. El problema eran las personas. El problema no era Pablo. El problema eran los malos hermanos. Entonces, quizás ha sido el punto, que a veces pensamos que si somos espirituales, si predicamos mucho, si no faltamos a las reuniones, si nos esforzamos, si hacemos brillar nuestra luz, le vamos a caer bien a todo el mundo. A algunas personas les ofende ver que los demás brillan, que los demás tienen esa luz, ese impulso, que están ocupados haciendo lo correcto, y esto desde tiempos bíblicos se puede apreciar. Si aceptamos esa verdad, nos ahorraremos gran parte del camino. Otro problema que Pablo vivió fue cuando vio a otro hermano maduro, miembro del cuerpo gobernante, como se ha dicho en las últimas adoraciones matutinas, al apóstol Pedro, hacer algo que hizo tropezar a otros. ¿Qué hizo? Bueno, fue racista, fue discriminativo, se fue a comer solo con los judíos e hizo a un lado a los gentiles. Entonces,
Eso decepciona, y estas son las personas que nos dirigen, pudo haber pensado, y este es el hombre que Jesús confió. Entonces, también se menciona en el libro de Hechos capítulo 15 que él tuvo una disensión, una diferencia, un agudo estallido de cólera con Bernabé por el tema del joven Marcos. Y de repente los abandonó, los dejó, se fue y no le importó la inmadurez de algunos jóvenes. Entonces Bernabé insistió que sí lo debían llevar, Pablo le dijo que no, no lo merecía ese privilegio, y estalló una cólera entre Pablo y Bernabé. ¿Qué pasó? Bueno, Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue a otro lado. Ahí se separaron. Hubo una división, pero no es que Pablo dijera, voy a poner mi propia congregación, que Bernabé ponga la de él. Simplemente se fueron a predicar por lados distintos. Y no dejaron de servir a Jehová, no dejaron la congregación. Este ha sido un precedente que algunos hermanos, a no sentirse cómodos en alguna congregación porque ya la situación es insostenible, han optado no por salirse de la congregación e irse al mundo o cambiarse de religión, pero prefieren seguir sirviéndole a Jehová en otra congregación. Entonces, eso está en la Biblia, este es el ejemplo que sirve de base para pensar. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, no todo es la solución. Al llegar a esa otra congregación, la persona encuentra que hay personas iguales, parecidas a las anteriores que encontró en la otra congregación, pero a lo mejor no tantas. Entonces es una lucha, es parte de la lucha que llevamos en nuestra carrera espiritual. Entonces, aquí se menciona que Pablo podría dejar de hablarles a aquellos hermanos que lo ofendieron, pero quiero comentarles esto, hermanos. La Biblia sí dice, está en la Biblia, está en las cartas paulinas, como se les ha llamado también, paulinas porque Pablo las escribió, en las que él sí les expresa, los perdono, pero ustedes fallaron, ustedes me abandonaron cuando más los necesité, no me quisieron ayudar, hablaron mal de mí a mis espaldas, y yo los perdono, pero ustedes nunca pidieron perdón, y eso Jehová lo está viendo, y espero que no les sea sumado a su cuenta. Así está en la Biblia. Entonces no es que Pablo dijera, los tengo que perdonar porque no tengo de otra, son imperfectos, al fin y al cabo son hermanos, y qué más. No, en realidad está en la Biblia, está registrado, y eso pues nos ayuda a tener un mejor discernimiento y comprensión de esta información. Número 5. ¿Qué ayudó a Pablo a no alejarse de sus hermanos? Pablo fue realista. Él entendía que algunos podrían haber actuado por la imperfección y por eso vio sus bonitas cualidades. También el amor le ayudó a perdonar, como recomendó en Colosenses 3, 13 y 14, a soportarse unos a otros, pero también el amor le ayudó a expresarles a aquellos hermanos lo mal que habían hecho y que si no cambiaban de actitud no iban a heredar el reino de Dios. Oye, hermano, ¿dónde dijo eso Pablo? Si leemos la carta a los Gálatas, el capítulo 5, y ahí están los frutos del Espíritu, pero luego él habla de los frutos de la carne, las obras de la carne. Él habla de aquellos que sienten celos, que sienten envidia, el menosprecio hacia otros, la maldad hacia otros, y él dice, los que hacen esto no van a heredar el reino de Dios. Así de serio les dijo, los amo, los quiero como hermanos, los perdono, pero si no cambian de actitud, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí está el punto. Luego vemos que tiempo después Marcos creció, parece que tuvo un cambio de actitud y vemos que Marcos ya maduró y cambió de actitud, era un nuevo Marcos. Entonces,
Pablo cambió su concepto que tenía de él y pidió que Marcos fuera a ayudarlo. Así que eso también ayudó. No dio por perdidos a sus hermanos. Número 6 y 7. ¿Qué nos ayudará a seguir mostrando amor a nuestros hermanos a pesar de sus imperfecciones? Bueno, recuerde, imperfección es una cosa y maldad es otra. No podemos decir en este caso que alguien esparce mentiras maliciosas en contra de los demás lo hace por la imperfección. Si eso fuera así, hermanos, si todo se justificara porque somos imperfectos y hay que perdonarnos y dejarlo pasar, no habría necesidad, escúchelo bien, de que alguien reciba cierta disciplina en la congregación, porque la persona podría excusarse diciendo, no, hermanos, recuerden que soy imperfecto, tuve un tropiezo, cometí un error, pero soy imperfecto. Como dice la organización, tienen que perdonarme, concentrarse en mis puntos positivos y dejarlo pasar. El amor cubre todo. Eso es torcer las escrituras, eso es torcer los textos bíblicos y usarlos a la conveniencia de alguien. Pero nuevamente, como ya mencioné, alguien podría pensar que la persona ofendida, la solución a todo es perdonar y amar. Pero, ¿qué hay de la persona que ofende? ¿Qué hay del ofensor, del agresor? Normalmente, ahí se deja. Y esto algunos lo han entendido entonces como una debilidad interna que la lección, aquí dice, es nada más para la persona que se siente ofendida, pero la lección también es que si nosotros estamos ofendiendo, lastimando a los hermanos, dejemos de hacerlo y pidamos perdón y nos esforcemos por no volverlo a hacer. Si lo hicimos sin mala intención, sin darnos cuenta, es bueno reconocerlo, y si lo hicimos a propósito, eso es más grave aún, porque Jehová está viendo lo que estamos haciendo. Aquí se menciona que podemos dar el beneficio de la duda. A lo mejor, dice aquí, no lo hizo con mala intención, a lo mejor, pero ¿qué hay si sí lo está haciendo con mala intención? Bueno, recordemos, aquí se pone el ejemplo de Jehová. Jehová nos quiere mucho, dice, y no nos da la espalda cuando cometemos errores, ni se queda resentido, y eso es verdad, pero recuerde algo. Él perdona a quien se arrepiente. Él perdona a quien de verdad está arrepentido, a quien de verdad reconoce su error y no lo vuelve a hacer. Pero Dios no perdona a quienes no se arrepienten, a quienes no le piden perdón y persisten en su pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que si nosotros vemos a una persona en la congregación y que ya hablamos con él, pero aún así esa persona no cambia, entonces lo que podemos hacer es mantener nuestra distancia de esa persona. Y eso no lo dije yo, eso está en el libro de Mateo, que lo podemos considerar como que fuera alguien de las naciones. Normalmente no hablamos de aplicar esa parte de la Biblia, esa rara vez se comenta, rara vez se aplica, pero también está en la Biblia. Vamos a ver entonces aquí una historia de un hermano llamado Josep, y él cuenta que estuvieron en prisión y que era fácil enojarse entre ellos, pero tenían dos opciones: o peleaban entre ellos o se perdonaban. Su lucha no era contra ellos mismos, era por sobrevivir en ese ambiente tan hostil y cuidarse de los demás reos. Entonces, lo mismo sería hoy. Nuestra lucha no debería ser contra nuestros hermanos por hacerles la vida imposible, sino por cuidarnos del sistema, cuidarnos de las dificultades, por apoyarnos. Pero imagínense, nos toca luchar contra el sistema y soportar hermanos que nos hacen la vida imposible también. Eso no tiene sentido. Hemos visto entonces el primer escenario, el primer caso. Pasemos ahora al segundo, cuando nuestro esposo o esposa nos decepciona. ¿Qué problemas afrontan los matrimonios? Es el párrafo 8. Y el problema es que ya no son felices juntos,
ya no sienten nada por el otro, el enamoramiento, el encanto se fue, desapareció y sienten que están viviendo con una persona extraña que desconocen. Ahora es el momento de la convivencia y pues se dan cuenta que la persona ya no es como era al principio, ya saca a relucir su verdadera personalidad, su verdadera forma de ser, sus verdaderos hábitos. Esto puede ser especialmente un choque cultural si son de diferentes países o a lo mejor son del mismo país pero con una crianza, con un origen, con costumbres muy distintas. Cosas tan sencillas pueden hacer un verdadero problema, como por ejemplo que la persona no tiene, o una de las personas es ordenada, pero la otra es muy desordenada. Una de las personas de los cónyuges se esfuerza por ser muy limpio e higiénico y la otra persona no, a lo mejor no le gusta bañarse, no le gusta asearse, lavarse los dientes, por ejemplo. Algo tan sencillo como eso puede afectar y dañar significativamente la relación. A lo mejor ahora la persona le gusta aplicar la ley del hielo, está brava, enojada todo el tiempo, y en el noviazgo era la persona más amable y atenta del mundo. ¿Qué pasó entonces? Entonces a lo mejor ahora no dice ni gracias ni por favor, no agradece. Y estas pequeñas faltas van minando significativamente la relación. Y esto puede ser un motivo para una fisura, una fractura. ¿Cuál sería la solución? Sentarse, hablar, reconocer que necesitan trabajar en equipo para resolver los problemas, evitar culparse mutuamente y en el peor de los casos pensar que la solución es separarse o divorciarse. Pero he de decirles, hermanos, que la Biblia sí y la organización también sí dan la opción de divorcio cuando hay una infidelidad y separación cuando la persona ya es víctima de violencia física, que pone en peligro su vida, o la otra persona se niega, en este caso el varón, a cumplir manteniendo económicamente a la familia al grado que los deja desamparados. Y número 3, cuando la persona representa un serio peligro para la espiritualidad de la familia. Entonces, son escenarios que sí son válidos, no me lo estoy inventando. Si desea más información puede ver el libro Manténganse en el amor de Dios. En el apéndice trata directamente este asunto. Vamos a ver un ejemplo, el personaje bíblico. Ahora vamos a pasar al párrafo 9 y nos dice, ¿qué situación afrontó Abigail? Ella estaba casada con un hombre llamado Nabal. Ahora recuerde, los nombres tienen significado. Nabal quiere decir estúpido, pero no estúpido en el sentido de alguien que no es inteligente o que no piensa, sino de alguien que sí es inteligente, que sí piensa, pero que elige desobedecer a sabiendas lo que Dios dice en su palabra. Y si vemos a Nabal, nos damos cuenta que él era un hombre malo, un hombre terco, un hombre egoísta, un hombre malagradecido. Así le hicieran un favor, él no correspondía, era mal agradecido. Y todas estas características por un poco le cuestan la vida a manos de David. En cambio, Abigail era una mujer inteligente y de hermosa apariencia, así la describe la Biblia. Y seguro era difícil convivir con una persona así. Hoy hablamos que alguien tiene que elegir bien antes de casarse, pero en tiempos bíblicos
generalmente ellos no elegían, eran los padres los que elegían por ellos. Al escuchar lo que pasó, Abigail pudo haber pensado, esta es mi oportunidad de liberarme de este hombre tan malo llamado Nabal, porque David iba a eliminar a Nabal por haberlos insultado a él y a sus hombres, por no haberlos querido ayudar cuando ellos necesitaban ayuda a pesar de los favores que le habían realizado. Ese era el camino fácil, ese era el atajo, pero ella no lo hizo. En vez de eso, ella abogó, intercedió por su esposo, que ni estaba al tanto de lo que pasó, y ella convenció a David que le perdonara la vida a Nabal y a sus hombres. Y no solo eso, compensó con alimentos y bebida la falta grave de su esposo, de su tonto y mal esposo. Vamos a ver ahora el 10. ¿Qué pudo motivar a Abigail a no rendirse pese a tener muchas dificultades en su matrimonio? Bueno, la Biblia no lo dice, pero sí muestra que ella no era como Nabal, y que cuando ella escuchó lo que le hizo él a David, ella se sintió tan mal que dijo que iba a reparar ese daño porque le pareció injusto. También ella sin duda sabía que para Dios el matrimonio es algo muy importante. Entonces, una mujer inteligente que tomaba en cuenta a Dios, y esto la motivó a salvar a los de su casa, incluyendo a su esposo Nabal. Incluso pidió disculpas por algo que ella no hizo. Eso es un punto interesante. A veces hay que pedir disculpas por cosas que no hemos hecho. Vamos a ver ahora la lección. Ahora, vamos a ver que no hay dos casos iguales, no hay dos circunstancias iguales. Sí, esto nos deja lecciones, nos deja un aprendizaje, pero dice la pregunta A, ¿qué quiere Jehová que hagan quienes están casados? Jehová desea que respeten el matrimonio, incluso si su esposo o esposa tienen una personalidad difícil. Entonces, cuando se esfuerzan por solucionar los conflictos y tratarse con mucho amor y respeto. Y hasta ahí todo bien, pero nuevamente no podemos generalizar y pensar que todos los casos son iguales. Aquí se pone el ejemplo de una hermana que, ella no era testigo cuando se casó. 6 años después de matrimonio se hizo testigo. Y ella cuenta que a su esposo, que no era hermano, no le gustó la decisión de cambiar de religión y se puso celoso, la insultaba, la amenazaba con irse de la casa. Un hombre difícil. ¿Qué hizo la hermana? Bueno, hizo todo lo que pudo por tratarlo con amor y respeto. Después aprendió a entenderlo y hablarle con cariño, porque a lo mejor al principio ya no lo entendía y no le hablaba con cariño ni con respeto. A lo mejor lo miraba como un enemigo de Dios. Así que ella hizo su mejor esfuerzo por salvar su matrimonio o por mantenerlo. Y bueno, habla de más de 50 años. No se menciona si él se hizo hermano al final, pero vamos a establecer un pequeño punto, hermanos, porque en ocasiones los ancianos pueden ir más allá de lo que está escrito, en el sentido que llega una hermana y les cuenta que su esposo, que no es hermano, la trata pues como la hermana cuenta, ¿verdad? A veces es difícil, a veces ingiere alcohol, a veces se pone a fumar, no le gusta que ella vaya a las reuniones, se opone y hasta se pone celoso. Bueno, entonces ahí perfectamente aplica
el caso de Abigail y de la hermana citada en el párrafo. Sin embargo, he de decir que la organización lo dice. Si la hermana expresa que ya no va, ya pasa más ese límite, el esposo ya es un hombre violento, con palabras, y también hay violencia física, y cada vez va en aumento, porque él se alcoholiza, y a lo mejor ingiere otras sustancias, y pierde el control, y le da unas grandes tundas, grandes palizas a la hermana, al grado que la manda al hospital, y encima de eso no le aporta económicamente, y encima de eso él es infiel en el matrimonio. Entonces, ¿qué dirían los ancianos allí? Por increíble que parezca, hay ancianos que le dicen a las hermanas que tienen que aguantar porque eso es lo que Jehová espera de ellas. Déjeme decirle que esos ancianos no han leído lo que dice la organización al respecto. ¿Por qué? Porque el libro Manténganse en el amor de Dios y es el apéndice y otros artículos han dejado claro que cuando ya no son ofensas leves, ya no son celos, ya no es que sea un hombre difícil, sino ya hay episodios de violencia física y hasta de infidelidad. La misma Biblia da la libertad de volverse a casar, de divorciarse, pero claro, la organización hace un paréntesis, nadie debería presionar a la persona a separarse o a no separarse. Esa es una decisión estrictamente personal. Y esto tiene sentido, ya que, imaginemos, Jehová no lo quiera, la hermana pierde la vida porque su esposo le puso fin a su vida de tantas palizas que le daba. Los ancianos que le aconsejaron que continuara en esa relación, ellos no se harían responsables, ellos no admitirían su culpa y decir, sí, ella perdió la vida porque nosotros le insistimos que tenía que continuar con él. Y nosotros aceptamos nuestra culpa y nuestro error y nuestra responsabilidad. Eso no va a pasar jamás. Lo más seguro es que ahí los ancianos se escondan o huyan por no verse implicados. Por eso es muy delicado decirle a una hermana que no lo haga o bien que sí lo haga. Cada caso es distinto y no podemos generalizar. Bueno, a lo mejor me extendí con este punto, hermanos, pero era importante decirlo para una mejor comprensión, ya que a veces solo vemos la perspectiva de la persona que recibe la ofensa y pensamos que la única solución que da la Biblia es callarse y aguantarse. Pero la Biblia también da otras opciones, desde la perspectiva de quien recibe la ofensa y también para la persona que es la ofensora, que ofende. Entonces es bueno, estamos estudiando la Biblia, no estamos nada más repitiendo como loritos lo que dice un párrafo. Entonces, en ocasiones este consejo funciona, pero no con todos, a veces no funciona y a veces pues no queda de otra más que tomar otras decisiones. Hemos visto entonces el segundo escenario, cuando alguien está decepcionado de su matrimonio. Ahora, pasemos al tercer caso, cuando nos sentimos decepcionados de nosotros mismos. Párrafo 12. ¿Cómo podríamos sentirnos si cometemos un pecado grave? Como lo peor del mundo, podríamos sentirnos destrozados, aplastados, decepcionados, con una conciencia culpable, indignos, impuros, inmerecedores de Jehová, de orarle. Entonces eso puede dañarnos, puede dejarnos hasta secuelas emocionales o psicológicas o mentales. Y la frustración también de saber que fuimos nosotros los que nos lo buscamos, los que lo propiciamos. Entonces, en algunos casos, hay personas que llevan años llevando una doble vida, una triple vida en pecado oculto y no sienten el más mínimo remordimiento. Al contrario, cuando reciben disciplina se sienten como que ahora sí son libres de hacer lo que quieran, pero en realidad siempre lo hicieron. No es que
alguien los estaba restringiendo. Eran ellos nada más los que se autoengañaban, que vivían hasta 3 vidas ocultando su pecado. Entonces a veces algunos sí sienten remordimiento, a veces algunos no sienten el más mínimo remordimiento. Entonces por eso dice aquí, quizás nuestro corazón, quizás, a veces a algunos les da lo mismo. Entonces, vamos a ver el 13. ¿Qué pecado grave cometió Pedro y qué errores lo llevaron a ese punto? Bueno, vamos a ver aquí que notamos que Pedro pecó de exceso de confianza. Él dijo que todos le iban a fallar a Jesús menos él, y que si era necesario ir al madero, él iba a estar con Jesús a la par de él en el madero. Luego, tenían que orar y se quedó dormido, no una vez, sino al menos 2 veces. Y finalmente, cuando arrestaron a Jesús, dice la Biblia que lo arrestaron, lo llevaron custodiado a la casa de una persona importante, y Pedro ahí estaba simulando, que no, tratando de disimular, y algunas personas lo reconocieron y le dijeron, tú eres uno de sus discípulos, tú andabas con él, te hemos visto, nosotros te vimos, tu acento te delata. Y Pedro les dijo, no, nada de eso, ni lo conozco, juro que no lo conozco. Y en ese momento un gallo cantó, ¿y qué cree? Las miradas de nuestro Señor Jesucristo y Pedro se cruzaron. Y dice la Biblia que después de ver a Jesús en ese instante, Pedro se fue y lloró amargamente. Amargamente se fue a llorar porque negó conocerlo 3 veces, hasta lo juró. Y eso fue algo que lo decepcionó. Juró que no lo conocía, hizo lo que anteriormente juró que no iba a hacer. Sin duda no alcanzamos a imaginar cómo se sintió después. Atormentado, mal, lo traicionó cuando más lo necesitaba. Bueno, vamos a ver ahora el 14. ¿Qué ayudó a Pedro a no alejarse de Jehová? Bueno, aquí vemos un punto, hermanos, y quiero destacar este punto, porque cuando alguien evidentemente recibe una disciplina, los hermanos tienden a aislarse de él. A veces, aunque solo sea una censura, bueno, a veces en ocasiones, aunque la persona no esté disciplinada, los hermanos a veces se aíslan, es normal, pero Pedro no se aisló de sus compañeros, de sus hermanos, ese fue un punto. Y cuando Jesús resucitó, bueno, Jesús lo animó. Jesús no dijo, vamos a hacerle un comité judicial a Pedro, porque mintió, me traicionó, es un desertor, es un traidor, hay que hacerle un comité judicial. Vengan, mándenme a 3 apóstoles y sienten a Pedro, llámenlo a la sala B, hay que hacerle un comité judicial. Es una de las primeras cosas que ahora que estoy resucitado, quiero hacer. Jesús no dijo eso. Jesús sabía que Pedro estaba arrepentido y lo ayudó, lo animó, le dio la atención que necesitaba. No lo culpó, no lo acusó, pero sí le preguntó, ¿me amas? Y Pedro le dijo sí. Y 3 veces lo negó, pero 3 veces le confirmó que sí lo amaba. Entonces, ahí está el punto. Hermanos, ¿por qué destaqué este punto? Vamos a ver por qué. La lección. ¿Qué certeza quiere Jehová que tengamos? Número 1, Él quiere que sepamos que Él nos ama y que está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos y dispuestos a no reincidir. Porque como he dicho, Jehová no perdona a todo el mundo. Si Él perdonara a todo el mundo, ¿qué sentido habría tenido traer el diluvio? Si Él tenía que perdonarlos a todos, ¿qué sentido tiene traer el Armagedón? Si Él puede perdonarlos a todos y ya, y no pasa nada. Entonces Jehová solo perdona a quien
está arrepentido y dispuesto a seguir sirviéndole, a no reincidir. Entonces, cuando alguien comete un pecado grave, puede hundirse en la depresión. No todos, ya mencioné, no todos sienten remordimiento. Pero aquí se pone el ejemplo de Robert nuevamente y los ancianos lo ayudaron. No lo dieron por perdido. Entonces, como vemos aquí en la imagen, la atención que dan los ancianos, incluso si fuera un comité judicial, es determinante. Ellos pueden ser como Jesús, que animó a la persona, que animó a Pedro a volver, o pueden ser como los fariseos que cuando Judas Iscariote llegó y les dijo que estaba mal lo que él había hecho, ellos básicamente lo que hicieron fue abandonarlo. Ese era el proceder de los fariseos, apedrear y abandonar. Personas sin corazón, sin sentimientos, sin empatía, sin amor. Pero Jesús era lo opuesto. Entonces aquí la organización plantea que los ancianos pueden ser como Jesús o pueden ser como fueron los fariseos con las personas que necesitaban ayuda espiritual. ¿Cómo será cada anciano? Bueno, eso ya depende de la conciencia de cada quien. Claro, no estamos hablando que hay que encubrir, hay que solapar a alguien que cometió un pecado grave y sobre todo a alguien que no está arrepentido, porque hay personas que ya es la maldad que traen adentro, ya es su modus operandi ser como son, y no es que estén arrepentidos, es que se vieron descubiertos. No es lo mismo a alguien que se le pasaron las manos, se le pasó la mano con las copas, a alguien que llevaba años cometiendo adulterio o que se propasó con un menor incluso. Son pecados y factores muy distintos. De igual modo Jesús, Él no establecía una regla general para cada persona. Él analizaba cada caso de manera personal. Vamos entonces a ver el párrafo final. ¿Por qué usted quiere seguir sirviendo a Jehová sin rendirse? Bueno, porque solo Jehová y Jesús tienen dichos de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Así que tenemos que mantenernos fieles, firmes y no dejar que nada ni nadie nos deje, nos saque del camino, nos saque de servirle a Jehová en la congregación. Este fue el estudio guiado de esta semana. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.